pues tenemos aquí a dos de los autores, a Paul Martínez, a Román Villalobos, y tenemos también al doctor Evgeny Kurmichev, es quien a petición de los autores va a presentar este libro de poesía. Y faltan dos autoras que no sabemos si están por aquí o no quisieron venir, pero sí van a estar. Bueno, sí van a estar. Para todos los fans de nuestros poetas, sí van a estar los cuatro autores. Entonces, la dinámica que habíamos establecido es que el doctor Kurmichev presenta sus impresiones sobre este libro y después los autores también tendrán la palabra y finalmente haremos un diálogo o a manera de preguntas y respuestas. Entonces, lo primero pues es cederle la palabra al doctor Kurmichev, para quien pido un aplauso, y para también los autores. Muchas gracias por estar presentes aquí. Muchas gracias por la introducción del doctor Aristarco. Me fue muy conmovido por la invitación a ser presentador de este libro. Y para no extenderme mucho, yo voy a leer de las notas que puse en estos días entre las lecturas de las poesías de autores jóvenes, de los muchachos estudiantes de este centro universitario. Yo creo que lo escrito va a entenderse mejor que yo voy a inventar algo. ¿Me permiten? El libro que voy a presentar se llama Pieza de Paso. Voy a comentar algunos pensamientos provocados por este libro. Empezamos por el título. El título, ¿cuál es su significado? Contiene nada más dos palabras. La palabra pieza afirma que es una obra colectiva de poesía, de un esfuerzo colectivo de 4 autores, que son individuos, personas. Es Isabel Escobedo, Nancy Cedillo, Paul Martínez y Román Villalobos. De paso, nos promete la continuidad de esta obra, ya que esta se declara como se declara en el prefacio, llamada En lugar de biografías, como una muestra de búsqueda en desarrollo, en avance. Son pasos por la vida que continúe. Me permito una reflexión personal sobre el nacimiento de poesía. Es un tanto extraño porque soy físico teórico o matemático y presento un libro de poesías. Parece que llegaron 2 autoras de este libro. Adelante, por favor. Una parte más. Sí. Adelante, por favor. Las reflexiones que me surgieron al leer este libro, las impresiones que provocaron, son como estos. Los sonidos hicieron letras. Las letras se convirtieron en palabras. Las palabras, acomodadas en el espacio, sea una hoja de papel, entrelazados entre sí por los sonidos, nos dieron los significados, versos que aparecieron en este libro. Este libro que tengo frente de mí, en mis manos, es una muestra clara, en primer lugar, de creatividad, ya que no hay muchas personas capaces de componer rimas, versos, poemas. Es un ejemplo de cierto grado de madurez de los autores, quienes pudieron superar el pánico escénico y presentar sus sentimientos, vivencias y pensamientos personales, hasta íntimos, al público. Es un valor cívico de decir lo que pienso. Cuando me invitaron de ser el presentador del libro de poesía de estudiantes de nuestra alma mater, Culagos, Universidad de Guadalajara, yo sentí un ligero pavor instantáneo, por unos segundos nada más, de que si yo puedo hacer algo en esta fiesta, un matemático, físico teórico, analizando las poesías. Es una combinación un tanto extraña, pero
me asumí esta responsabilidad y en los siguientes instantes comprendí que es un papel no de un crítico de arte, no de un profesor de escuela de letras que califica, sino es de una persona apta a leer y transformar lo leído en sus asociaciones, pensamientos, imágenes. En otras palabras, ver el despertar de una persona en respuesta a la interacción con otros seres humanos a través de tan bellos enlaces como son las poesías. Acepté la invitación y en días anteriores empecé a leer el libro en instantes libres de un workaholic. Espero que entiendan esta palabra. Observando mi transformación interna, me sentí como un explorador del mundo, tocando las puertas de piedra, sintiendo terremotos en un diván, cayendo como una hoja otoñal, son especie de citas de los versos de la pieza de Paso. En breve entendí que los versos, hasta me llegó una asociación con plasmones literarios, que plasmones es una partícula de física, de cada uno de los autores de este libro, sí me activaron los pensamientos, conmociones y asociaciones, recuperaron algunas vivencias. Me llegan a mi memoria saturada me la prestó Dada, terremotos, diván, animal sin reversa, puertas de piedra, JL, o no sé con quién está asociado esto, caída de hojas otoñales, sueños con las ciudades bajo la nieve y muchas más. Empecé a reflexionar sobre qué es la poesía, qué es un verso, cuál es la estructura y su contenido, de qué está compuesto un verso, por qué nos gustan y tocan nuestra alma o no tales o aquellos versos, las imágenes e inspiraciones plasmadas en los versículos. Entre otras preguntas me surgió la de siempre: ¿cuál es la relación entre la poesía y matemáticas? O una más general, ¿qué hay en común entre las humanidades e ingenierías? Sí lo hay. ¿Y en qué nos diferimos? Sorprendentemente me descubrí que la poesía es una rama de la literatura más cercana a las matemáticas, una rama de la ciencia más dura. A las dos se les aplican las palabras concisa, densa, cargada de emociones, llena de simbolismo, basada en las experiencias, pero es abstracta. Tiene una belleza estética interna entre el contenido y la forma. Hay relativamente pocas personas que son capaces de escribir unas cuantas fórmulas matemáticas nuevas y verdaderamente bellas. De igual manera, hay pocas personas que tienen don de crear poesías. Un verso tiene una estructura formada por pocas palabras precisas, que está llena de música, un ritmo propio, la cual proyecta una imagen, impresión intensa de sentimientos y significado. Palabras relevantes a esta relación: fórmula, verso, belleza estética interna entre el contenido y la forma. Como pudieron ver, me quedé un tanto agitado en muchos aspectos, y esto es un signo de que autores lograron la interacción con el mundo a través de lo personal de sus poesías. Y citando de Vamos Perdiendo: nada dura para siempre, la nada. Sí, termino con: finalmente no me queda nada más que invitarles a leer la pieza de Paso, alimentando su alma y creatividad, dando los pasos por el mundo junto con los autores Isabel Escobedo, Nancy Cedillo,
Paul Martínez y Román Villalobos y a seguir a su ejemplo, publicar sus propias obras con la editorial del Colagos. Quisiera invitar a los autores a expresarse a su propia voz con sus poesías. Yo creo que primero empezamos con las damas. Hola, buenas noches. En realidad no sé exactamente cómo va a proceder el asunto, si tenemos que leer o… ¿Sí? Bueno, haciendo alusión a un poema que él mencionó hace un ratito, que se llama Me lo prestó Dada, se los voy a leer, es muy corto. Aquí está. Me la prestó Dada, ya sea cómica, la fecundidad creativa, la soledad y la mente tradicionales son los distintos polos comenzando a gestarse en una sociedad sitiada por el miedo, la censura, la euforia democrática. Y eso es todo. Voy a leer otro que se llama Intentos que desesperaron. Y los sonidos que parecen agua, que parecen todos siendo una cosa distinta para cada uno. Se golpean, bailan, se quieren, se insultan y aún así se abrazan sin sentirse. 2. Es el tiempo donde no eres el medio ni el fin. 3. Al hombre que le escribo no sabe leer. Le cortaron la garganta, se la cortó la sal y los inviernos. Muere por no decir y nos mata por no decir. 4. No seré su amor ni su calma, ni sus manos en los pechos, ni sus labios en los míos, ni sus risas en las letras, ni el frío entre mis piernas. 5. Octubre, noviembre. 2 veces me he enamorado del mismo hombre, al decirle que no podía estar con él y al decirle después de 2 semanas que olvidara aquello de que no podía. 6. Oficialmente déjame decir que tus palabras oficiales han dejado de serlo. Se volvieron oficios de vientos caídos, oficios de la oficina de correos, de comida de relojes, dejaron de serlo. A tus 6 de la mañana oficialmente déjame decirte que a mis 12 de la noche oficialmente ya no existen. Número 7. A veces a uno le tocan el cuerpo como tocando papalotes. Y bueno, creo que le voy a ceder el micrófono a Nancy Cedillo para que lea algo más y no sé, algo. Hola, buenas noches. Gracias a todos por estar aquí. Y para romper un poco la fórmula de las mujeres primero, yo le voy a pasar el micrófono a mi compañero Román. Bueno, eso es un truco muy viejo. Voy a leer un poema que se llama Regresar de Puebla. Una mujer y su hijo en el autobús de regreso a la casa. Una mujer que es una enfermedad que no tiene cura. Por ahora soy lo que dejé ir, todas las vueltas alrededor de mi tristeza. ¿Usted es un hombre casado? O mejor, ¿ha dormido alguien en sus brazos? Mientras el autobús se bambolea y se apagan las luces. No respondo. Para ella no soy un desconocido. Las 2 respuestas negativas, pero la segunda pesa. Eso era todo. Voy a leer uno que se llama Pesadillas 4. Tiene un pequeño epígrafe de Jack Kerouac que dice: You sit alone in night, don't let your face hang, don't let your arms fall. Saber que nunca estarás listo, casas en renta o casas a medio construir, la impresión de una sonrisa que jamás habrá de irse. Mi casa, la casa al interior de mi casa,
pedazos de mi casa en las casas de los otros, las formas que tienen los lugares para decir adiós, los múltiples caminos para permanecer oculto, tener una culpa sin nombre y sin origen, mostrarse de a poco, un sedimento de palabras nunca dichas que se quedarán así, que tu nombre no es pronunciado en voz muy baja, que esté bien y mal dependiendo de tu suerte o dependiendo de tu humor, que uno nunca estará listo y que la pesadilla ya no es lo que horroriza, sino lo que se queda y no da motivos y no gesticula, lo inmóvil, lo que no ha llegado porque nunca ha dejado de estar. La pesadilla es 1 o 2 momentos grabados para siempre y proyectados en silencio en paredes muy blancas. Y voy a cerrar con un poema que se llama Enumeraciones sobre Irene. Sigo soñando con haciendas o inmensas catedrales. Por si fuera poco, las arcadas de las enormes haciendas, televisores encendidos y revistas de 1998, de 2008, revistas de 2007 en estantes que nadie limpia nunca. Soñar con los pasillos de la universidad como si también fuera un hotel y quedarme hasta muy tarde en él. Ubicar a JL y querer apartarla pero que no sea posible. Corriendo en círculos en el patio de una hacienda o en el estacionamiento de la universidad que parece un hospital que también he soñado. Una mujer ciega y feliz contando las costillas de su mejor amigo. Palpitaciones veloces, lluvias de 25 a 30 minutos. Soy perseguido por una calle fracturada, nadie habla de árboles y ya no estoy sentado y ya no escribo. Eso era todo. Ahora voy a ceder el micrófono de rebote a Nancy para que ahora sí lea ella. Gracias. Ya no me pude escapar. Este poema se llama Bosquejos. Tengo una lista de pendientes hecha pendiente. Un cuerpo de asfalto que dejó de vibrar en los días húmedos de lluvia de mayo. Un recuerdo de la madre que creíste odiar, la sangre de tu sangre, los ojos de tus ojos, la vida de tu vida. Lo que desaparece, lo que era y nunca fue. Un padre que muere y resucita cada mañana, que terminará por no tener mañana. La geometría de tus palabras de navaja. El adiós que maduró por mucho tiempo y se nos pudrió en la boca de la que ya no sale azúcar, que amarga lo que pronuncia, que mata lo que encierra, que entierra lo que nunca te dirá. El segundo que voy a leer se llama Diván, tiene un epígrafe de Franz Kafka y dice: mi miedo es mi sustancia y probablemente lo mejor de mí mismo. 2 meses y 2 semanas y 3 días no me caben ya en los bolsillos que se rompen. Las oraciones dejaron de tener sentido. Las palabras, a fuerza de repetirse, se han desnudado de todo aquello que pudieron significar. Y una náusea situada en un órgano latiente me invade. Vomitarlo todo. La infancia para que no duela, vomitar el dolor y los días de viento mezclado con lluvia, mezclado con llanto, mezclado con culpa. La culpa de quien no hizo y la culpabilidad de quien dejó de hacer. Tu nombre de 3 vocales, 2 consonantes y noches de derrumbe entero. De estar bien ante una pregunta y caerse todo en cada rincón. Tu nombre de romper cuerpos, de partirlos a la mitad y dejarlos y olvidarlos y tirarlos. Y si pueden que se levanten y si no, se pueden morir. Tu nombre que mata, que castra, que arrastra. Tu nombre de tiempo de que sea tiempo, que descompongo, que olvido, que ya no existe. Y bueno, el último. El último se llama Vamos perdiendo. Todo se quema o se congela, que es lo mismo, y se derrite. Pero la culpa de domingo no se la lleva ni la hostia bendecida, y las muertes causadas por la guerra se olvidan, como recuerdos en memorias a las que no les cabe tanto dolor. Nada dura para siempre, la nada sí. Y por mi parte es todo, le voy a pasar el micrófono a mi compañero Paul. Pues nada dura para siempre y a cada uno le llega su tiempo, así es de que me tocó. Yo voy a leer 4 textos. El primero se llama Un terremoto toca mi puerta. Hay que estar bien pinche pendejo para abrirle. Consideremos la consistencia de cenizas, la poca probabilidad de triunfo, la inacible furia del terremoto, sus grandes pies,
su forma de nutrirse del derribe. Todo eso hay que considerar antes de abrir la puerta y encerrarnos con él. El terremoto toca mi puerta. Yo ya no tengo puerta. El terremoto duerme. Los terremotos no le temen a nada. Duermen como bebés. Saben de su furia y de la imposibilidad de que algo los derribe. Los terremotos nacieron caídos y nos hacen temblar con su grotesco intento de ponerse en pie. El siguiente se titula Imagíname animal sin reversa. Imagíname la torpeza del hipopótamo, siempre con la frente en alto. No me imagines abismo, ni mar, ni cielo, ni cualquier otro infinito. Solo animal echando las bruces. Toro, por ejemplo, ladrido de caucho, polietileno cabizbajo, Sísifo y señor del ciclo. Imagíname si eso te hace más sencilla la convivencia, como a un rinoceronte ciego a la continuidad de la sabana. Imagíname de otro modo, sin la lengua de los loros ni los pulgares del simio, solo apenas hombre sin reversa, andando sí de espaldas, pero siempre hacia adelante. Imagíname animal sin posible reversa. Y bueno, para cerrar, el último se titula Futuro Perfecto. Aprendo los nombres de mi generación, a su lado voy concibiendo, dando a luz el universo donde ellos me matan. Aprendo los nombres oscuros de mi generación, me es urgente saber quién me va a matar. Los nombres de mi generación aguardan, con la mirada gacha, esperando a que dé la vuelta. No se atreven a matarme mirándome a los ojos. Quiero saber el nombre del cobarde más valioso de mi generación. Quiero saber cuántos tiros harán blanco. A lo mejor solo me dejan solo y aguardan a que el tiempo y la voz interior se hagan cargo. No veo entre los nombres de mi generación al que me ha de dar el tiro a modo. No veo en mi generación el nombre que me ha de matar. Hay en mi generación un hombre con el arma cargada preguntando, ¿cuál es el nombre al que tengo que matar? Así de perfecto es el futuro. Bueno, y habíamos planeado dentro de la dinámica que en alguna parte hablaríamos nosotros un poquito de lo que es el libro, así es que aprovechando que ya tengo el micrófono aquí, voy a empezar. Pieza de paso, pues es en principio una colección de textos de los 4 que coinciden en esta especie de pasillo que se ha convertido el libro. Nosotros coincidimos en tiempo y en espacio aquí mientras estuvimos estudiando. Los textos de algún modo fueron concebidos también durante ese tiempo sin pensar que se iban a encontrar al final aquí en este pasillo. Entonces, pieza de paso es hasta cierto punto, yo lo he leído como una especie de panorama general, bueno, no general, más bien particular, porque somos solamente 4 visiones. Decir general sería como si nosotros viéramos todo y no es cierto. Es un panorama particular o específico de cómo cuatro versiones de individuos habitan o habitaron este tiempo, ¿no? Quizás hablamos aquí, yo diría que 5 años, quizás resumidos aquí en 4 visiones de lo que en 5 años nos ha tocado vivir como experiencias, como crecimiento incluso tanto escritural como personal. Y pues ese sería mi comentario sobre pieza de paso, ¿no? Que podría servir como un punto de encuentro también con estos 3 autores y yo, y pues invitarlos a leer. Y la otra, pues invitar también, la idea de la presentación aquí era también que ustedes estudiantes pues vean que a fin de cuentas no somos tan diferentes, nos hemos visto todo el tiempo, entonces pues realizar un producto así pues es posible, ¿no? También para ustedes, y la idea era también como crearles un poquito de envidia, decirles, miren, yo tengo mi libro, para que ustedes se pongan pilas y digan, poco ese sí, le he leído cosas bien feas y también yo puedo publicar. Entonces pues una invitación a que lo lean y pues una invitación también a que aprovechen la apertura de esta colección Libélula,
que está creada y pensada para publicar trabajos de estudiantes, ¿no? Que yo personalmente he tenido la experiencia de leer y de estar en contacto con muchos trabajos de estudiantes que me han parecido a mí que tienen la suficiente calidad para ser publicados, ¿no? Y compartidos, y que desgraciadamente muchas veces se quedan por ahí en las copias y solamente como trabajo final o solamente como ejercicio escritural que por ahí se guarda, ¿no? Entonces, pues, aunque voy a distendir un poquito del doctor, no hemos vencido el pánico escénico todavía. En realidad, apenas creo que estamos empezando a sentir las consecuencias de eso, pero pues a fin de cuentas es una emoción grata, ¿no? Entonces también como estudiante los invitaría a que se animen a presentar proyectos, ¿no? A presentar proyectos en este sentido de publicar sus trabajos, de sacarlos a la luz, y pues como autor en este caso del libro, pues invitarlos a que lo lean, a que lo consigan, y pues nada más, por mi parte es todo. Muchas gracias a Paul para presentar el grupo de autores en este aspecto y el camino, cómo llegaron a coincidir en punto en el espacio. Yo quisiera preguntar si otros autores también pueden contribuir algo. Por ejemplo, Román. Bueno, pues muchas gracias. Gracias también a todos ustedes por haber asistido. Pues Pieza de Paso para nosotros implicó un trabajo o un proceso bastante largo que nosotros hemos venido persiguiendo desde mayo del año pasado, son casi como 16, 17 meses, y han sido pues un proceso constante de trabajar, de comentar, de compartir, digamos, de ir construyéndolo poco a poco, ¿no? Tuvimos que batallar, sobre todo tal vez quizás con la incredulidad que muchos escritores o poetas jóvenes de regiones pequeñas o de provincia tienen casi de manera innata, ¿no? Es decir, empezamos a hacer las cosas casi como pensando que, como muchos otros proyectos en los que habíamos pensado o hecho o participado, pues algún día o no se iba a hacer cierto o iba a fallar, ¿no? Y pues lo íbamos haciendo de a poco, ¿no? Como empezando a creer poco a poco en el libro y sin emocionarnos mucho desde el principio. Aunque creo que al final descubrimos los cuatro que si al final todo salió bien fue porque, a pesar de nuestra postura de tal vez no vaya a pasar, pues sí éramos muy optimistas en el fondo, ¿no? Y creo que es una satisfacción muy grande personalmente, pero también creo que, como decía Paul, es una gran oportunidad para la gente que está aquí y como nosotros pues empezó creyendo que no era posible o que era muy difícil, pues es bueno como una llamada de atención, ¿no? Y decir, sí es posible, no es tan difícil y vale la pena, ¿no? Para nosotros implicó también un proceso muy bonito de construir lazos más estrechos y pues al final quienes lo logran conseguir, vale la pena, no es porque lo hayamos escrito nosotros y etcétera, pero estamos pues muy contentos con el resultado. El libro está muy bonito y digamos su presentación física, ¿no? Pero también quienes lo lean van a ver que hay como una especie de discurso. No es que nos hayamos puesto de acuerdo para escribir los textos, como ya dijo Paul, fueron textos más bien escritos por nosotros a lo largo de nuestra estancia como estudiantes de la carrera de Humanidades, que después por azares del destino llegaron a estar juntos, ¿no? Pero sí siento que hay una especie de núcleo que está en la poesía de los cuatro. Hay como cosas en las que estábamos en común y nos encontramos cómodos estando en esa posición, entonces valió la pena haber hecho este ejercicio, ¿no? Estamos como contentos y esperamos la verdad que quienes lo obtengan pues tengan una lectura satisfactoria y que muchos se animen, ¿no? a publicar pues por esta vía que promete bastante, ¿no? Por ahora. Y pues nada, solamente quería comentar eso y si alguna de mis compañeras quiere también añadir su punto de vista, pues estaría muy padre. Estoy ya viendo a Nancy, pero como con ojos de diálogo al respecto, pero sí, muchas gracias.
Bueno, me gustaría a mí platicarles un poco. En la mañana estuvimos en un programa de radio en el que nos preguntaron si había sido difícil tratar de unir nuestros poemas, tratar de encontrar como un punto de partida, pero ciertamente nosotros cuando nos reunimos y hablamos de la posibilidad de publicar un libro, pues realmente no estábamos pensando o buscando más bien que hubiera como un hilo de partida, que nuestros poemas se relacionaran. Pero curiosamente cuando cada uno mostró su trabajo, pues ahí estaba. No sé si tiene que ver con el entorno que compartimos todos, ya sea en el lugar donde vivimos o el entorno que compartimos aquí en las aulas. Pero bueno, al final logramos que todo parezca una unidad y no como algo desfragmentado. Y bueno, eso era lo que quería comentarles y pues nada más también invitarlos a que lean el libro y ojalá que les guste mucho. Nosotros estamos emocionadísimos, todavía no nos la creemos, todavía preguntamos si de verdad está mi nombre aquí, de verdad este libro, de verdad está pasando esto, pero pues sí, aquí está y nada. Ojalá que si tienen la oportunidad de leerlo, pues les agrade y no sé si a alguno de ustedes les guste la poesía y se animen también a escribir. Es todo. Hola. Bueno, para mí es totalmente extraño, creo que más extraño que para ellos tres, tener el libro aquí porque pues no sé, siempre uno está del otro lado, ¿no? Ahí esperando y llegando tarde como yo hoy, lo siento. Y pues Román hablaba un poco del proceso. Empezó todo esto en mayo, de que mandamos nuestros poemas y todo esto. Y al final pasaron como 6 meses y Nancy me dice, no sé qué de un dictamen. Y yo, la verdad, yo ya había olvidado eso del libro, o sea, es un poco vergonzoso que lo diga, pero sí es como que, sí, lo dejamos ahí como en espera y mientras todo el proceso pues de revisión y todo esto, olvidé y no sé, de pronto ya nos avisaron que estaba el libro y pues aquí está y es totalmente extraño y no sé qué más decirles. Bueno, solo invitarlos a que aprovechen esta colección Libélula, los ingenieros, todas las personas los estudiantes que tengan como ese gusto, pues a enviar sus textos y pues a publicar, si eso quieren. Para continuar, yo quisiera invitar a ustedes a hacer preguntas a los autores. Si algo no se les quedó claro, agradecerles por su generosidad, su creatividad, por compartir sus pensamientos con ustedes. Si alguien... Pues lo mío va a ser más bien un comentario. Yo pienso que en este momento en el que vivimos, tiempo en el que se publica muy poca poesía en relación con novelas o con otro tipo de libros, de textos, siempre me parece un triunfo el hecho de que se sigan publicando libros de poesía. Ya la cuestión de que se lean o no se lean, se vendan mundialmente, pues es otro problema, ¿no? Pero ya desde eso me gustaría felicitarlos a los 4, felicitarlos también porque son muy buenos los 4 y estoy orgulloso de haber trabajado con ustedes, personalmente con cada uno de los 4, los respeto mucho por lo que hacen y me da mucho gusto ver que tengan un trabajo tan bonito en todos los sentidos. Y pues ya, fin. Si alguien más
rompe el timidez para preguntar o comentar algo. ¿Así? Maestro Hugo. Solamente preguntar si el libro está a la venta o cómo está el proceso. Ah, ok. Que está a la venta en la librería Casa Universitaria. El precio es especial, no lo sabemos. Bueno, era lo que quería saber. Gracias. Bueno, puedo aprovechar para preguntarles también algo, si se puede. Bueno, ya comentaron que un poco su opinión personal y bueno, preguntarles en sí qué representa para ustedes publicar, supongo que es la primera publicación, y si creen ustedes que de hacer este tipo de textos, publicar poesía, pues contribuya a algo socialmente hablando, y segundo, si ustedes van a tomar ese camino de pues seguir o intentar seguir publicando. ¿Fui claro? ¿Sí? Bueno, voy a tratar de responder a la primera sobre qué significa publicar. Hace 8 días, bueno, la semana pasada, estaba leyendo precisamente una antología de León Felipe, que se hace él ya estando muy viejo, ¿no? Y habla él de que al final de todos sus poemas, cuando está revisando todos sus textos, él habla de que está buscando un nombre, ¿no? Está buscando cómo se va a llamar al final de cuentas, ¿no? Cómo se va a llamar ese León Felipe. Entonces eso me puso a pensar a mí como qué significa publicar en este momento quizás, ¿no? Probablemente ya no vuelva a publicar nunca más, pero probablemente sí. Entonces creo que en principio es empezar esa búsqueda, ¿no? Empezar esa búsqueda de cómo me voy a llamar al final de mi vida. Esto sería ser como pues la primera exhibición, de algún modo, la primera exposición al público, mi primera salida ahí a ver qué soy, ¿no? En ese sentido creo que esto de publicar por primera vez pues me ha representado como ese temor al principio de pues lo que vaya a ser, ¿no? De quedar expuesto, pero también como cierta tranquilidad de algún modo de decir pues ya dije que quiero hacer eso, ¿no? Bueno, no sé si quieran ellos responder algo sobre esto. Bueno, sí, la verdad Nancy me acaba de pasar el micrófono porque pensé que ella lo iba a agarrar y iba a hablar ella, pero yo pienso que representa, sí, de hecho sí es la primera publicación de los 4 y decidimos hacerlo así precisamente para dar una imagen, sí, sobre nuestra poesía particular, pero también sobre pues algo de cierta unidad, ¿no? Realmente el panorama de publicaciones de literatura en esta región es muy pobre y no se diga pues también toda la maquinaria que hay detrás, que debería estar detrás de los hechos literarios, pues es muy pobre también, ¿no? Entonces, humildemente también en algún momento hablamos los 4 de que queríamos que publicaciones de este tipo pues fomenten al menos más movimiento, ¿no? De respuestas o crítica o más aparición o de otras voces o apoyo o más dinámica en la digamos en la escena literaria de la zona que en general me parece como muy dormido, ¿no? Este asunto. Entonces parece que le hace falta movimiento y pues la intención también va por ese lado, ¿no? Aventarnos en combo los 4 y esperar que existan más respuestas, ¿no? Ese digamos que sería una especie de aporte, una intención de aporte, ¿no? Mover como los hilos o empezar a sacudir algo de lo mucho que debería sacudirse
en ámbitos artísticos y literarios en la región. Esa es como nuestra apuesta, ¿no? Si lo hacemos o no, si lo logramos o fracasamos, pues no importa, pero lo que queremos es al menos que, o dar a conocer que hay una necesidad de no solamente traer como eventos como artísticos, sino también fomentar la preparación, ¿no? de gente en esos rubros. Entonces sí, nada más queremos como aventar la piedrita y ver cuántas ondas se mueven en ese sentido, ¿no? Bueno, la pregunta hace un ratito también era si creíamos que la poesía servía en algo para cambiar o mover algo en la sociedad. La verdad es que no lo sé y no sé si alguien lo sepa realmente, pero recordé un proyecto del que fuimos parte hace muy poco los 4, junto con otros compañeros que están por aquí también. Se llamó Atentados Poéticos, Poesía por Ayotzinapa, y era un poco una respuesta, un proyecto, un experimento que surgió a partir de la desaparición de los 43 estudiantes. Y bueno, escribíamos poesía para un poco como una catarsis. Nos reuníamos en distintos espacios a leer y si sirvió de algo, no lo sé, todavía no lo sé y no sé si lo sabré nunca, pero realmente también no sé si la pregunta está en saber si sirve o no de algo o en querer responderla. Pienso que hay que escribir y, no sé, como decía Román hace un ratito, hay que lanzar la piedra y si sirve para algo o no sirve para algo, pues eso realmente pues ya no es tanto cuestión del escritor, creo yo. Ya es más, aunque somos parte también de la sociedad, pero yo diría que es más bien parte de quien le escuche y si se puede entablar un diálogo, si puede mover algo en él o si al leer un poema te mueve algo adentro y quieres a partir de ello actuar, bueno, eso creo que ya es aparte del hecho de escribir. Porque realmente no sé si cualquiera de los que estamos aquí realmente busca escribir para publicar. Nosotros escribimos porque no podemos hacer otra cosa. Y no queremos hacer otra cosa además. Entonces, pues sí, eso. Bueno, respondiendo a la segunda pregunta que hacía Hugo acerca de si vamos a… Bueno, creo que Román ya dijo que pues sí, continuar publicando o tratando a ver qué sucede. Yo jamás tuve la intención de publicar nada, era incluso penoso leer los textos de pues lo que escribía en alguna clase de vanguardias literarias o alguna cosa así. Y realmente creo que será el primer libro y el último, sonó muy fatalista, pero mi intención no es publicar, pues, no lo es. Y pues ahí está la respuesta, no sé si quieren decir algo más. A mí me gustaría continuar este diálogo entre nosotros mismos. Es muy difícil de expresar lo personal que se vuelve asocial de la sociedad. Como mencionaron los autores, a veces tienen timidez para presentar lo personal porque fue una vivencia personal y hacerla pública. Pero esta pública puede presentar que vivencia personal tiene mucho significado para lo social y estas son las humanidades. Yo quisiera preguntar a ustedes, ¿cómo perciben no solo autores, pero todo el público en general, qué es un verso? ¿Es suficiente juntar unas cuantas palabras en desorden y declarar esta como una poesía? ¿O qué los une estas palabras? Unos sonidos, significados. ¿Y por qué la poesía, yo lo considero como una fórmula en matemáticas? Es algo muy acotado, muy conciso, pero de muchísimo significado y contenido.
¿Qué piensan ustedes? Voy a tomar la palabra aunque no sé nada que decir sobre qué es poesía, pero creo que efectivamente sí, sobre lo que decía a la hora de presentar, ¿no? Sobre esta poesía y matemáticas, ¿no? Como un lenguaje cargado de sentido, como un lenguaje que pone quizás en tensión al mismo lenguaje y trata de sacar algo más de ahí. En ese sentido, yo no me atrevería a aventar así una definición sobre qué es poesía o a decir incluso si está acotada o está abierta, pero creo que sí hay un principio por ahí común a todo lo que podríamos llamar como corrientes poéticas, que es precisamente como esta intención de, como hablantes en principio, como escritores ya quizá un poco más especializados, de poner en tensión el lenguaje, ¿no? De tratar de decir, bueno, es que esto no significa lo que es, ¿no? En el sentido, quizás, para ligarlo un poquito con lo que nos preguntaba Hugo, de si creemos que con la poesía se puede cambiar o se puede generar cambios dentro de un aspecto social. La poesía en este caso para mí sería también como poner en tensión esa realidad social, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio que se hizo con los atentados poéticos, y esto era también poner en tensión qué es 43 desaparecidos, ¿no? Cómo tratar de que esa frase, ese verso, 43 desaparecidos, esa reunión de palabras, logren significar algo más trascendente que simplemente cifras y letras. En ese sentido creo que la intención quizás, yo no hablaría de una definición de poesía, pero sí de una intención de querer hacer algo con el lenguaje, de querer ponerlo en tensión para que nos signifique algo más, quizás a lo mejor ligándolo un poquito con las cuestiones matemáticas, ¿no? También pues jugar con los números, jugar con las fórmulas para que nos den algo más, ¿no? Algo más significativo, efectivamente. ¿Hay algo más que podemos comentar en esta reunión? ¿O ya nos quedamos satisfechos en todos los aspectos y continuamos con nuestras vidas? Para concluir este evento quisiera seguir la palabra a la doctora Rebeca. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a todos los presentes por haber permanecido. Felicitamos enormemente tanto a los autores que han participado en el primer texto, Diálogos Interdisciplinarios, como a los autores aquí presentes que han hecho una magnífica exposición acerca de lo que implica haber creado Pieza de Paso. Cabe mencionar que es la primera obra publicada de estudiantes de Culagos dentro de la colección formada por la maestra Yamile y la doctora Rosina, que lleva por nombre Libélula. Esto implica que después del primero sigue un segundo, un tercero, un cuarto y de aquí al infinito, al menos mientras tengamos recursos. Por lo que también no solo es un motivo de celebración los trabajos excelentes que han presentado, sino también invitarles a todos los alumnos aquí presentes, no únicamente de humanidades, sino de ciencias, de psicología, para que si desean en un momento determinado publicar algún texto,